Buenas noches, mi nombre es Marisela Herrera Cardona, soy estudiante de sexto semestre del programa Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Para esta oportunidad estamos hablando del curso Organización y Descripción de Archivos en su unidad 2 sobre ordenación documental. Eh, este, este trabajo es presentado a la docente Marlene Salazar Ramos. En esta primera parte vamos a hablar sobre aspectos y conceptos generales. Entonces, primero, ¿qué es la ordenación documental? Estamos hablando de que la ordenación documental, a diferencia de la clasificación, que es separar por temas o por subfondos o dependencias. En este caso, hablamos de la ordenación interna de un expediente. En este caso, o para llevar a cabo el proceso de ordenación documental al interior de cada expediente, debemos tener unos criterios o unos sistemas de ordenación. Estamos hablando de que existen alfabéticos, en este caso vemos tres: onomásticos, topomínicos o geográficos y temáticos. Tenemos numéricos simple o ordinal, cronológico, y por último uno mixto que se compone de una combinación entre siglas o alfabético y números. Las series, ¿qué es una serie y cómo se conforma? Entonces, la serie documental es un conjunto de documentos de contenido similar emanados por un mismo órgano. Entonces, en este caso, estamos hablando que, por ejemplo, una serie representa un conjunto de documentos y esta a su vez está compuesta por subseries documentales que ya de manera específica definen ese conjunto de documentos. Ejemplo, si el conjunto es contratos y las subseries son contratos de arrendamiento, de prestación de servicios, de interventoría, estamos hablando de que estos son los tipos de contratos que tiene esa serie documental. Y a su vez, estos están compuestos por tipos documentales, que son los documentos que componen cada expediente. Bueno, tenemos como dos tipos de series. Una son las series documentales simples, en este caso, que son conformadas por un solo tipo documental o que se componen de rasgos estructurales como similares. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, de decretos, de acuerdos, de actas, que en sí el documento se llama decreto, todos los decretos son diferentes, pero tienen como la misma estructura. ¿Cómo se ordena este tipo de series? Entonces, es de acuerdo a un consecutivo o de acuerdo a su principio de orden original, ¿sí? Establece también al sistema cronológico. Al mismo tiempo que se va registrando el trámite, se registra la fecha. Tenemos el segundo tipo de series, que son las complejas. En este caso, estamos hablando de una serie que se compone por varios tipos documentales diferentes entre sí mismos, pero que componen un mismo trámite. Quiere decir, por ejemplo, que tenemos una historia laboral y una historia laboral está compuesta de hoja de vida, documento de identificación, certificados de estudio, certificados laborales. Todos estos son tipos documentales diferentes que integran la misma serie documental. Para el sistema de ordenación, primero se deben tener en cuenta ciertos criterios como establecer el orden original del documento o establecer el sistema de ordenación de acuerdo a la característica. Ejemplo, si es un contrato, se va a dar a medida que se va realizando el trámite.
Es decir, que, por ejemplo, puede obedecer al sistema cronológico, también de acuerdo a la unidad de conservación, a la foliación y a cada documento que conforma en sí el mismo expediente. ¿Qué son los tipos documentales? Bueno, estamos hablando de que los tipos documentales componen una subserie documental. En este caso, son aquellos documentos que constituyen cada uno de esos expedientes o por los cuales está integrado cada uno de esos expedientes. Sí, ya veíamos el ejemplo de la historia laboral, entonces la hoja de vida, el documento de identificación, las certificaciones, cada uno de ellos es un tipo documental. Recordemos que un tipo documental no es solo una hojita o un folio, no. Un documento puede estar compuesto por varias páginas, ejemplo, nuestra hoja de vida. Normalmente cuando yo presento una hoja de vida, si es en formato Minerva, pues es una sola página. Pero si es una construida a computador, puede tener 5 o 6 páginas, pero al final se va a llamar hoja de vida. La rotulación de carpetas y cajas normalmente se hace teniendo en cuenta ciertos criterios como mencionar el nombre de la dependencia, si tiene fondo, subfondo, oficina productora, el código de la misma, la serie, la subserie, los códigos. Yo tengo aquí un ejemplo. Entonces tengo de que está la serie, el código, la subserie, el código, el expediente, en este caso un espacio para nombrar el expediente si obedece a un nombre diferente de la subserie. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos contrato de compraventa y en el nombre del expediente puedo poner el nombre del proveedor, el número del contrato, del documento, del documento de identificación. La oficina productora, el código de la oficina, folios, fecha desde fecha inicial y fecha final y carpeta en el caso, por ejemplo, de expedientes grandes como los contratos pueden tener muchos folios y pueden tener varias carpetas a su vez. Entonces quiere decir que si yo tengo 400 folios, debo crear 2 carpetas, una de 2 y 2 de 2. A su vez, debo tener en cuenta que el expediente se apertura por la parte delantera y se cierra por la parte posterior, de forma que el primer documento sea la fecha más antigua y el último documento la fecha más reciente. En la caja pasa algo similar. Yo debo identificar el nombre de la dependencia, la serie, la subserie, la descripción, las fechas iniciales de las carpetas y las fechas finales. También debo tener un espacio para identificar o enumerar cada una de las carpetas que componen esta cajita. Si son, por ejemplo, de 200 folios, más o menos en una caja X200 me caben 6 o 7 aproximadamente. Y finalmente, un espacio para enumerar la caja. La organización de las cajas. Estos son criterios básicos para la organización tanto de cajas como de carpetas. Entonces, yo tengo estantería horizontal, debo tener el criterio de que es de izquierda a derecha, formando zetas, o sea, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En este caso, estamos... En esta segunda parte vamos a hablar sobre foliación de los expedientes. ¿Qué es la foliación? Entonces, en este caso es enumerar cada uno de los folios. El folio, una hojita, nosotros la conocemos en gestión documental como un folio. El folio tiene 2 caras. Una es la cara recta y la parte de atrás sería la cara vuelta del documento. En este caso, la foliación indica enumerar cada uno de los folios, no cada una de las páginas. Entonces es colocar un número consecutivo desde 1 hasta la cantidad de folios que tenga cada expediente de forma consecutiva, uno tras uno, documento a documento, pero solo en la
cara recta, perdón, de cada documento. No lo colocamos en la parte de atrás porque entonces estaríamos paginando. En este caso, la foliación debe hacerse con lápiz, colocando siempre el número en la parte superior derecha de cada uno de esos documentos. Tener en cuenta que no se deben foliar documentos repetidos, tipos documentales de apoyo o, por ejemplo, separadores. Si yo coloco normalmente como títulos grandes en un expediente, esos no se deben foliar, solo aquellos que corresponden al trámite del documento. En este caso, hay que tener en cuenta en la foliación, si ya tiene una primera foliación, colocar un slash con lápiz, un slash sobre el documento y a continuación en una parte donde no afecte el contenido del mismo, volver a enumerar. En este caso no se debe acompañar ni 1A, ni 1B, ni 1 bis, sino utilizar solamente los números ordinales desde 1 hasta la cantidad de folios. Debemos tener en cuenta que si un expediente, hablábamos anteriormente de un contrato, si tiene, por ejemplo, 400 folios, yo debo enumerar la primera carpeta de 1 hasta 200 folios y la segunda carpeta iniciar continuar con la numeración, o sea, iniciar 201 hasta el 400 y no, en este caso, volver a iniciar desde 1 para la segunda carpeta. Aquí solo aplica para trámites que son consecutivos y en este caso vamos a llamar carpeta 1 de 2 y 2 de 2. Cuando, por ejemplo, hay anexos como planos, mapas, fotografías, periódicos, pues, entre otros, nosotros igual como videos negativos, estos se folian como se enumera como un solo folio, pero entonces no se guardan dentro del mismo expediente, sino que se realiza una referencia cruzada, es decir, que nosotros en ese espacio vamos a colocar un documento que nos identifique la sección, el fondo, la sucesión, serie documental, el folio al que corresponde para la recuperación y el acceso en este caso. Y este testigo lo debemos colocar aquí en el espacio donde va ese mismo. También donde se ubique, o sea, se debe colocar el testigo en el folio correspondiente y se debe colocar también donde está guardada donde está la ubicación de ese documento. La foliación siempre debe hacerse una vez se cierren los expedientes, cuando ya se va a realizar transferencia de un archivo de gestión a un archivo central. Normalmente obedece, bueno, no, sí, esto es antes de realizar transferencias primarias como transferencias secundarias. Bueno, la ordenación. Bueno, por último, tenemos el proceso para la ordenación, en este caso los sistemas de ordenación. Entonces, hablamos como un primer sistema de ordenación alfabético o onomástico. Este se utiliza para identificar temas que, por ejemplo, se tramitan en tiempos cortos o que los documentos deben estar disponibles por temporadas cortas, no deben ser transferidos. En este caso tenemos alfabética, por ejemplo, historias laborales, historias clínicas, historias académicas. Vemos que como la estructura son apellidos,
y por último nombres. Y a su vez tenemos un ejemplo, por ejemplo, cuando son de la misma letra, Cárdenas, Cifuentes, Correa y Cubides. Quiere decir que corresponde también no solo al alfabeto, sino a las vocales. Seguidamente tenemos el toponímico o geográfico, que este obedece a una distribución topográfica o una distribución geográfica. Por ejemplo, municipios, departamentos o países. También se ordenan alfabéticamente como corresponde a cada uno de los nombres de los mismos. Y tenemos una alfabética temático, que en este caso corresponde a asuntos o temas de una unidad administrativa o de una entidad. En este caso, por ejemplo, tipos de contrato, arrendamiento, consultoría, interventoría y obra, documentos de tesorería, boletines diarios, declaraciones, libros de tesorería y órdenes de pago. Y por último, tipos de actas, asamblea, comité de archivo, actas de comité personal y juntas directivas. Se tiene en cuenta la misma ordenación del alfabeto. Como segundo, tenemos un sistema numérico que se maneja a través de un consecutivo, quiere decir que maneja números ordinales 1, 2, 3, 4, o que maneja una cronología, que esto obedece a fechas, día, mes y año. En este caso podemos ver tres ejemplos consecutivos de correspondencia: 050123, solicitud de información; 07 del 2 del 23, petición de ayuda humanitaria; informes de actividades del 22 de marzo; y por último un documento de rechazo de permiso el 30 de abril. Egresos, que sería consecutivo, ¿sí? 65, 23, 84, 36, 92, y por último el 10.000 obedece a un consecutivo en este caso, que asciende. Y el último tenemos un consecutivo también con fechas, es decir que en este caso, si yo creo un acta, la 01, y fue de febrero, la 02 pues va a ser del mes siguiente, entonces me obedece a una combinación. Y por último tenemos el mixto, que en este caso hablamos de alfanumérico, ¿sí? Esto normalmente se hace, por ejemplo, en las dependencias, se utiliza correspondencia con una sigla y, y acompañado de un número.